Buenos días, Giovanni. Días. Acaban de salir de su plática, ¿no? Tenían una plática a las 8. Sí. Ok. Muy bien, chicos. Pues primero creo que ya les comentaron de manera en corto en lo que vendría siendo las publicaciones de la escuela, que los horarios van a ser en el horario habitual de clases, respetando los horarios que ya tenían antes para evitar lo que vendría siendo los choques de horarios. Por eso es que la clase de hoy les tocó temprano y no después, como hubiera preferido tenerla, que ya estén un poco más despiertos. Y en general, casi todas las veces que nos toca más o menos tempranito. Voy a procurar. Desde las 8 estamos despiertos. Desde las 8 están despiertos, sí lo sé. Tuvieron una plática a las 8, ¿no? Sí, ni presté atención. Desde las 8 te estás durmiendo aquí. Ok. Pero son de sus optativas. Sí, yo me imagino. Son de sus optativas, ¿no? Ajá, las áreas. Las áreas que ya deberían empezar a elegir. No me voy a quedar en la escuela. Pues, independientemente de si te quedas o no en la escuela, debes escuchar las áreas. Las áreas son las mismas si te sigues en el programa de la UADY. Ahora bien, que vendría siendo la parte de las ocupacionales, ¿cómo les dicen? ¿Ya no son ocupacionales? Propedéuticas. Están las propedéuticas, están las ocupacionales. Creo que son las ocupacionales, son las de, por ejemplo, contabilidad, electricidad, creo que otras cosas. Esas van a depender de la escuela, pero las otras, las propedéuticas, como por ejemplo anatomía, computación o comunicación, etcétera, sí van a tener las mismas áreas en todos lados. O sea, las áreas de ciencias sociales, la área de biológicas, la área de matemáticas, etcétera. Esas van a seguir siendo las mismas. Sería bueno que ya lo vayan pensando, como que sobre qué rubro se quieren ir. Ok, chicos, no voy a hacer muy larga la clase del día de hoy. En realidad, los temas que vamos a estar viendo son cortos y de manera informativa para que puedan pues irse a desayunar por los que se acaban de levantar o continuar con sus siguientes actividades. Nada más les recuerdo que por cuestión administrativa ya se les está pidiendo a partir del día de hoy. De hecho, les dijeron que activen cámaras y su uniforme. Sobre todo, que probablemente les estarán solicitando esto o estarán viendo lo que son los coordinadores que se esté cumpliendo con esto. Yo por mi parte me pidieron que anotara la asistencia de los que están viniendo ahorita. ¿Se está bañando? Ajá.
Les voy a pedir nada más que muteen. Voy a mutear el sonido de todos y voy a mencionar sus nombres. Si alguien no lo menciono, activa su micrófono y me lo dices para evitar la interferencia de los sonidos, ¿sale? Sí. A ver, está Ana García, está Arturo Cabrera, está Dairi, está Guillermo, está Giovanni, está Isaac, está Jacome, está Kenia, está Leonardo, está Cruz, Miquel, está Monse, está Montserrat Amaya, está Rudy, Samantha y Sarisha. Ok, chicos, creo que... me falta Silvana Canul, Valentina Canul, Valeria Granados, y el último que se añadió, Xperia XZ2. ¿Quién es? El que tiene como teléfono celular. Profa, tenemos que tener la cámara encendida. Pues eso les comentaron en lo que vendría siendo la circular, ¿no? Eso se los pidieron a ustedes dentro de la circular. Realmente no los voy a estar viendo yo mucho. De hecho, esa pestaña la voy a bajar. Porque pues lo que voy a estar analizando va a ser la parte de aquí. Y eso es cuestión de lo que se les está pidiendo. De hecho, no puedo ver yo a todos al mismo tiempo. O sea, acaso me aparecen una o dos personas. Ok, chicos, voy a comenzar con lo que vendría siendo la clase para no entretenerles mucho. Lo que vamos a ver el día de hoy son los diferentes tipos de gráficas o sus clasificaciones. En nuestro caso, lo que tenemos como gráficas estadísticas. Dentro de nuestras gráficas estadísticas tenemos lo que ustedes conocen como gráfico de barras, que básicamente son aquellas que las frecuencias o los valores se representan con rectángulos, y generalmente la gráfica de barras hace referencia a las variables de tipo cualitativa o que se relacionan con categorías o también con lo que vendría siendo datos discretos, como los vimos la vez pasada. Por datos discretos se refieren que aquí abajo solo pueden ser una unidad, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, o 4, 5, 6 y 7. O palabras, que son las opciones. Si se fijan, este tipo de gráfica puede ser vertical como la que tenemos, en donde las opciones de los datos, que son nuestros valores que puede tomar o tomó la variable, se encuentran en la parte de abajo, mientras que la frecuencia, que son las veces que se seleccionó o eligió o se estuvo, se tiene en la parte vertical de lo que vendría siendo el eje. En nuestro caso tenemos un ejemplo de lo que vendría siendo un gráfico de barra para una variable cualitativa, que en nuestro caso sería una variable nominal, porque los que están aquí abajito, si ustedes lo ven, son lo que vendría siendo palabras que no tienen un orden.
o jerarquía entre ellas, como el trigo, cebada, avena y centeno. No tienen un orden y por lo tanto este tipo de gráfica está representando una variable nominal. Y aquí representan lo que vendría siendo las frecuencias. Esta frecuencia puede ser dada en escala, como aquí lo tenemos, que por ejemplo representa millones de toneladas. No vamos a poner 14 y vamos a poner los montones de ceros para escribir los millones. Basta con decir que aquí están representando millones. ¿Esto qué significa? Que si nosotros vemos el gráfico, el trigo tiene, si no tuviéramos la tabla, tiene más de 6 millones de toneladas. Y en el caso de la cebada se tienen prácticamente 12 millones de toneladas y la avena tiene entre más de una tonelada para poderlo tener. Aunque en nuestro caso aquí está mal la gráfica del INEGI porque tiene 4 puntos tanto, debería estar por aquí y no aquí, ¿ok? Y en el caso del centeno, pues tiene 261, pero aquí en la gráfica por eso se muestra como un poquito. Las gráficas nos permiten comparar más o menos lo que vendría siendo las categorías de los valores y lo demás. Chicas, Samantha y Sarisa, si quieren apagar su cámara lo pueden hacer. Ya no las estoy viendo, solo para el pase de lista. En el caso de lo que vendría siendo la parte de aquí, tenemos lo que vendría siendo los valores de trigo, cebada y avena. Y si nos fijamos, visualmente podemos ver que la cebada tiene muchísimas más toneladas que el resto de las categorías. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, el grano centeno es muy poquito en relación al resto de los valores que están. Es más, si no estuviera en la gráfica, ni siquiera nos daríamos cuenta porque es muy poquito el valor. Básicamente nos permite hablar de lo que vendría siendo la comparación entre estas dos, que es uno de los usos que se le da en la gráfica de barras, que es la primera. También se puede ver la evolución de algo de manera concreta. Por ejemplo, si aquí fuera en el año 97, 98, 99 y 100 podríamos tener las barritas, por ejemplo, del crecimiento de las personas, o esto podría representar la estatura, y aquí podría ser en el 90 y, bueno, en el 98 ustedes no habían nacido. Por ejemplo, en el 2005 medía 60 centímetros. En el 2006 medía 1,20 m. En el 2000 tanto, ¿cuánto mediría? Claro que obviamente no sería hasta acá abajo, iría aumentando en el caso de la evolución del tiempo, que también puede ser otro tipo de representación que se le puede, o uso que se le puede dar a la gráfica de barras. Ahora, hay otros tipos de gráfica de barras y una de las importantes de las que quiero hablar, porque probablemente lo vean cuando lleven investigación, es la gráfica de barras bidireccional. Por bidireccional se refiere a que están mostrando dos categorías o dos grupos en una misma tabla cuya variable de medición es la misma. En el caso de esta imagen, nos hacen referencia a la variable consumo de tabaco. El consumo de tabaco lo vamos a tener como nuestra variable que vamos a estar trabajando, y tenemos dos grupos, que en nuestro caso es el grupo de varones y mujeres, que es básicamente lo que nos están mostrando aquí. Varones y mujeres. Y también nos están mostrando que dentro de esta bidireccional también existen categorías de edades, que es lo que también nos permite hablar lo que vendría siendo la parte de la gráfica bidireccional. Podemos trabajar con más de una categoría. Esto que está aquí abajo va a representar el porcentaje, porque aquí nos están dando fumadores diarios porcentajes, es decir, que esto representa el porcentaje de fumadores diarios. En el caso de los varones, que está representado con un color
Ahora, la parte vertical no está representando porcentajes, está representando grupo de edad, es decir, que a los varones además se les ha asignado por edades de 16 a 24 años, de 25 a 34 años, de 35 a 44 años, de 45 a 54 años, de 55 a 64, de 65 a 74. Si se fijan, básicamente hay tres variables inmersas aquí: edad, porcentaje de fumadores diarios y sexo. Esto nos permite establecer relaciones entre una misma variable importante, que es la variable principal, que son los fumadores, que es la que se va a encontrar abajo. Básicamente, por ejemplo, puede ser porcentaje de fumadores, porcentaje de alcohólicos, porcentaje de estudios, o porcentaje de obesidad, o porcentaje de... ¿Qué otra cosa podría ser? Podría ser porcentaje de personas laborando. Entonces, aquí va a estar como que la unidad de medida de la variable principal, que en nuestro caso va a ser los fumadores, y en la parte que vendría siendo de la parte vertical, se estarían poniendo las divisiones de la otra variable, que vendría siendo las edades o grupos de edades, o la otra categoría que sería edades, y la parte importante también, que es la otra categoría de género. ¿Se está entendiendo más o menos cómo se lee este tipo de gráficos? Porque seguramente los van a encontrar cuando estén trabajando en investigación y demás, por lo menos en relación a lo que se refiere. Sí. Sí. Ok. Sí, fácil. Ok, ¿cómo leemos este tipo de gráficos? Pues las barritas horizontales, en nuestro caso, cada una por eso tiene dos colores para que se puedan distinguir, nos está dando información. Por ejemplo, en el caso de esta que está aquí, esta naranjita nos está diciendo que el grupo de edad de 45 a 54 años tiene casi el 40% de fumadores diarios, o sea que el 40% de rango de esta edad es fumadora, por decirlo de alguna manera. Y si nos comparamos con la parte de lo que vendría a ser los grupos de las barritas, la barrita que tiene más tamaño, que es el de 40, sería el grupo de edad que son más los fumadores, que en este caso sería la edad de los 25 a los 34 años. Así, aquí es donde hay más fumadores, de 25 a 34 años, porque tienen el 40%. En el caso de las mujeres, el porcentaje más grande, si comparamos cada una de las barritas, 35. vendrían de 35 a 44 años. Y esto es lo que nos permite hablar los valores, y también nos permite comparar entre ellos. Si ustedes comparan entre esto y esto, estas dos barritas, podemos decir que las mujeres fuman menos cuando son mayores en comparación de los hombres, porque la barrita naranja es más grande que la roja. Ahora, si me comparo esta con esta, pues realmente no hay diferencia significativa, porque ambos fuman más o menos lo mismo. Ahora, si comparo esta de los 55 a 64 años, sigo diciendo que los hombres siguen siendo los que más fuman. Mientras que si me voy en la parte baja de la gráfica, me doy cuenta que la parte que corresponde a la parte de las mujeres fuman más del 16 a 24, porque si me fijo, el de los hombres llega más o menos un poquito después de los 20, como los 25, el 25%, mientras que en la barrita roja de las mujeres está casi llegando al 30%. De manera global, ustedes podrían decir que las mujeres fuman menos que los hombres, porque también aquí tienen los valores, exceptuando en el rango de edad de los 16 a los 24 años. Es decir, que cuando son jovencitas, las mujeres fuman más que los hombres, y el resto del tiempo, sobre todo al final de la edad, los hombres son los que fuman más que las mujeres. Y eso sería una manera de usar la gráfica de barra bidireccional. Se utiliza sobre todo para comparar grupos o categorías, como por género, por grupo de edad, por grado escolar,
etcétera. Ahora, los histogramas se parecen muchísimo a lo que son las gráficas de barras, solo que no se utilizan para datos categóricos o cualitativos, sino que se utilizan para variables continuas, o sea, solo para variables continuas. Y no existe una separación entre cada una de las barritas que tienen aquí abajo. Si se fijan, todas las barritas están achocadas unas a otras, pegaditas de más o menos un tamaño de anchos idéntico, que es básicamente lo que vamos a tener. Y la parte de abajo nos representa nuestras, los valores de los datos, o sea, aquí se encuentran los Quiero datos. preguntar, No. maestra, ¿no se le escuchó? Ajá. Pensé que Se fui yo. grabó el audio. Sí. Ok, Mm, gracias por informarme. Entonces, A repito, volver a dormir. histogramas. ¿Qué son los histogramas? Son como las gráficas de barras, solo que los histogramas se utilizan para variables continuas, ¿sí? Solo para las variables continuas. Ahora bien, en la parte horizontal, lo que se representa son los conjuntos de datos, es decir, los intervalitos, que cuando hablábamos de nuestra tabla era la primera columna, es decir, la primera columna de unos datos continuos está en la parte horizontal y en la parte vertical se encuentra la frecuencia. Las barritas de los histogramas no son barras aisladas que tienen una separación, sino barras pegadas unas a otras con un ancho idéntico para que se representen la misma cantidad. Ahora bien, ¿cómo leo esto? Esto lo tengo que leer por rango. Aquí están todos los rangos que corresponden a nuestros datos, que iría de 0 hasta 499 en relación a los hogares que tienen, y esto se hace referencia a lo que vendría siendo en el caso ingresos. Aquí estamos hablando de la moneda de euros, que más o menos es como si multiplicaran por 20 lo que tienen aquí en moneda nacional. En el caso de euros en un lugar, obviamente de Europa, las familias que tienen un ingreso de 0 a 499 son menos de 500,000 hogares, o sea, son poquitas realmente los que tienen ese porcentaje. Los que ganan de 500 a 990 son aproximadamente más de 2,500 hogares. Los que ganan de 1,000 a 1,499 euros son alrededor de 3,500. Los que están en 1,500 a 1,999 euros son alrededor otra vez de 2,500. Y así sucesivamente podríamos seguir leyendo cada una de las barritas. Esto representa el rango de sueldo o de ingresos por vivienda o por hogar. Lo que nos quiere decir esta tabla, que es por lo menos en la parte de ese lugar en donde se hizo el censo, tenemos que básicamente casi todos los grupos de nivel económico van a ser lo mismo, o sea, como que está muy dividido más o menos lo que gana, o sea, no hay un extremo en donde casi todos estén ganando muy poquito y el resto esté ganando, y solo poquitos ganen mucho, sino que en cada una de las categorías se esté ganando más o menos la misma cantidad de dinero. ¿Esto qué podría reflejar en una población? Podría significar básicamente que la gente está ganando por el trabajo que hace, lo que le corresponde, y básicamente a su vez se le está pagando lo que debe ganar según su nivel de profesión o oficio o el trabajo que sea. Y entonces no hay una disparidad económica. Si hiciéramos este censo económico aquí en México, ustedes podrían ver que hay muchísimos más hogares que ganan muy poquito, y esto de entre más ganas sería una línea inclinada hacia abajo. Eso ustedes lo podrían checar después en el propio INEGI si quieren o tienen curiosidad. Básicamente un histograma es para variables continuas y la parte de abajo son los rangos que representan la primera columna de nuestra tabla. Voy a continuar con la siguiente tipo de gráfica. Ahora bien,
Esta es la pirámide poblacional, que es básicamente un histograma bidireccional o lo que vendría siendo una gráfica bidireccional. Aquí la pongo por separado porque es probablemente que es la que más básicamente se representa como una bidireccional y que es la pirámide poblacional. Ustedes podrán checarla, siempre se divide entre varones y mujeres. Los rangos de edades son similares, por ejemplo, van de un rango de 0 a 4, y el último siempre dice de 85 y más, porque pues no podemos categorizar un grupo de edad aquí en el demás, porque tenemos personas que viven muchísimos años y personas que viven poquito. De hecho, aquí en México creo que ya hay una persona que cumplió 105 años, si no mal recuerdo. Entonces, aquí serían todos. Y si ustedes se fijan, volvemos a tener los colores de una categoría, en el caso de varones, de un solo lado, el valor de las mujeres del otro lado, y los grupos de edades en el lado vertical, y los miles de personas en la parte de abajo. Esto representa miles de personas. 0 y miles. ¿Sí? Ahora bien, se le llama pirámide poblacional porque representa la población. Solamente por eso se le llama pirámide poblacional, aunque sea una gráfica bidireccional. ¿Sí me estoy explicando con esto? Existen un montón de gráficas bidireccionales, pero aquella que representa exclusivamente la población se llama pirámide de población. También tenemos las gráficas de línea. Las gráficas de línea básicamente son de esta forma, que parecen rayitas y puntitos agrupándose unos a otros. Estas sirven generalmente para hablar de un comportamiento. Se puede usar en finanzas, se puede usar en ingresos, se puede usar en aumento de gasolina, en precios de un producto, etcétera. Esto es básicamente igual lo que representa índices de precio. Entonces, aquí, supongamos que estamos hablando de un tipo de producto. No lo sé, estamos hablando de un teléfono y que cuesta, no lo sé, 105, 106, 107, aunque esto sería bastante barato, pero supongamos que estamos hablando entonces de lo que vendría siendo un teléfono celular. Entonces, vamos a ver cómo incrementa a lo largo del tiempo. Generalmente, cuando estamos usando gráficas de líneas, esta variable de aquí abajo puede ser en relación al tiempo, como meses, días y años, para hacer referencia. Eso es lo que en el que más se utiliza. En nuestro caso, podríamos ver que el consumo va aumentando con el paso del tiempo. Eso es lo que podríamos decir, pero también podríamos hablar de un precio en particular. Por ejemplo, en enero o el 10 de enero, se tiene básicamente que el precio ahí bajó en comparación a diciembre. O sea, en diciembre estuvo alto, luego baja en enero, en febrero sigue bajo, vuelve a aumentar en marzo y así sucesivamente. Para eso nos sirve la gráfica. Tenemos pequeñas curvas hacia abajo que nos hablan de que en cierto tiempo disminuyó el precio y cuando volvemos a tener hacia arriba vemos que aumentan los precios. Sirven sobre todo para marcar tendencias, precios, dando rangos. Aquí también ustedes pondrían hacer calificaciones y decir, en el primer semestre saqué tanto, en el segundo bimestre saqué tanto, y así ustedes podrían compararlo cómo les está yendo en cuestión de sus calificaciones. Vamos a pasar a una de las gráficas, nos falta una más después de esta y ya. La gráfica de sectores es la que ustedes conocen, es una gráfica del pastel y sirve prácticamente para comparar mediante porcentajes lo que vendría siendo los valores de ciertas categorías. Pueden ser cualitativas, pueden ser discretas, pueden ser incluso de las categóricas, no hay ningún problema con eso. Las gráficas de sectores pueden representar cualquier tipo de variable, pero los valores que vamos a estar viendo representados no son frecuencias, sino porcentajes. Y eso nos permite hablar de un grupo respecto a otro, como en este caso vendrían siendo los alojamientos turísticos. Según esto, hay más o menos mucho más
hoteles o hospedajes de 4 estrellas que de 5 estrellas o que de 3 estrellas. Y los que más hay de manera global son de 3 a 4 estrellas. Y los otros pues casi no hay. De 1 estrella muy poquito, de 5 estrellas también son poquitas y de 2 estrellas son poquitas. Eso nos permite decir que la mayoría de los hoteles están entre 3 y 4 estrellas en esta región en donde se está hablando. No hay mucha ciencia, se ordena del que tiene mayor porcentaje hasta el que tiene menor porcentaje. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es la último tipo de gráfica que existe, que son los pictogramas. Los pictogramas, en lugar de poner la información como gráfica de barritas, puntos o líneas, lo representan con el tamaño de ciertas imágenes. En eso se hace referencia a lo que vendría siendo la frecuencia o el porcentaje. Por ejemplo, esta gráfica está representando el porcentaje de residuos depositados según el tipo de residuo, por ejemplo, vidrio, papel, pilas, envases, medicamentos y aceites de cocina. Si ustedes se fijan en esta gráfica, que supongamos que esto vendrían siendo cantidades o números, lo que más hay, aparentemente más tiran las personas, es entre vidrio y papel, porque estas dos imágenes son básicamente del mismo tamaño. Luego, entre papel y pilas, pues obviamente tiran más papel, aunque sea un poquito más grande que las de pilas. Y entre pilas y envases de plástico, fíjense que casi prácticamente tiran exactamente la misma cantidad o casi la misma cantidad. Y de los medicamentos es menos lo que se tira. Y lo que de plano casi no se tira son los aceites de cocina. En lugar de manejar barritas, pueden manejar las imágenes. Por ejemplo, si quisiéramos hablar de las edades de las personas y esto quisiéramos trabajar por categorías, entonces dibujaríamos aquí muñequitos que representarían, por ejemplo, de 0 a 5 años. ¿Cuántas personas hay? De 6 a 10 años, ¿cuántas personas hay? Entonces, lo que vamos a manejar en lugar de barras es una imagen que haga referencia a la variable que estamos viviendo. En nuestro caso, la variable vendría siendo residuos, por eso es que es un bote de basura. Si habláramos de obesidad, y aquí estábamos de rangos de edades, aquí lo que tendríamos serían muñequitos gordos para estar haciendo referencia a lo que vendría siendo la obesidad. Si habláramos de consumo de Coca-Cola o de refrescos, tendríamos una botella de alcohol. Si habláramos de cigarros, tendríamos cajetillas de cigarros de tamaño. Entonces, en vez de ponerlo como barras o histogramas, los ponemos o representamos las frecuencias con el tamaño de la imagen que hace referencia a la variable general. Ese es un pictograma. Ya es todo. Jóvenes, ¿dudas del tipo de variables? ¿Tipos de gráficas que pueden existir? No, maestra. ¿No? Ok. Bueno, esto sería todo, jóvenes. Pueden irse a desayunar o a dormir un rato o a su siguiente clase. La tarea del otro día ya se la subí desde el lunes. La próxima vez que nos veamos va a ser el viernes a las 10:30 para ya ir cerrando lo que vendría siendo los temas. Prácticamente ya estamos terminando. Ya la próxima clase sería más bien los problemas numéricos o aritméticos y ya. Maestra, ¿cuánto valen las hadas? Las hadas tienen un puntaje de 5 puntos. Cada una. Sí. ¿Cada una? Sí. ¿Vamos a decir de los puntos extra? No es cierto, maestra, ¿qué onda? Pues no hubo puntos extra esta vez. Ma, ¿cómo así? Pues no tuvimos tiempo. Lo único que estuve considerando como puntos extra fueron los que asistían a las clases iniciales. Hay varios que ya tienen varias palomitas por sus asistencias. Ah, gracias. Gracias. ¿Subió la diapositiva del lunes? ¿De casualidad? No ha subido documentos, ¿verdad, maestra? No estoy segura. ¿No les he subido nada? No. No, solo la hada.
Ok, entonces se me fue. Ahorita se lo subo. ¿Puedes subirla con las respuestas de Ada, por favor? No, Chole, gracias. ahorita lo subo. Si no, no van a poder tener el material para responder las preguntas. Ahorita lo subo. Bueno, nos vemos, chicos. Cuídense. Bueno, maestra, gracias. Maestra. Bueno, maestra. Ahora sí Bueno. todos hablan. Sí. Descansen, vayan a comer. Sí, claro. Ay, ¿dónde cierro? Aquí.